Bienvenidos a todos a la cuarta charla de la movida juvenil de la Feria del Libro de Rosario. Hoy vamos a hablar de diversidad en la literatura juvenil, una temática que es tan importante. No solo en literatura, es muy importante para la vida misma y para todas las edades. Por más que nosotros ahora vamos a hablar de literatura juvenil y demás, creo que es importante para todas las edades porque las generaciones anteriores quizás no tuvieron las mismas posibilidades o la misma información que estamos pudiendo manejar nosotros ahora. Así que esta es una charla apta para todo público. Y bueno, voy a presentarles a las invitadas del día de hoy. Tenemos bookfluencers y tenemos una autora que ya me vieron llorar. Vamos con María Belén Hernández, por acá, mejor conocida como Bel, la del pelo rosa, que se cambió el vestuario hace poquito, en realidad. Es abogada, es escritora también y bookfluencer, claro que sí. También tenemos a Ayelen Megafil Espósito, mejor conocida como, atención, Unicornio Literario OK, donde habla de libros tranqui. Claro, series pelis. Después tenemos La Indeficiente, que esa cuenta síganla porque es una locura, toda la info que maneja es espectacular. Y también maneja todo lo que es Zona Muggle, que acá tenemos a estas dos invitadas, las tuvimos el año pasado. Descontrolamos la Feria del Libro con la charla de Harry Potter. Y bueno, Zona Muggle es la comunidad de Harry Potter más grande de Latinoamérica. Oriunda de México, la tenemos acá. Así que, es nuestra. Es nuestra, o sea, también tenemos a Camila Golú, que por primera vez la tenemos en la Feria del Libro, conocida en redes como Bocmila, profesora de inglés, estudiante de psicología y bookfluencer. Y por último, mi autora favorita, lejos, que ya está llorando, oriunda de esta ciudad y que hacía mucho que no venía. Pero dijimos, tiene que estar porque es la precursora en hablar de gordofobia en literatura juvenil, en diversidad corporal, además de muchas temáticas más, por supuesto. Escritora de Rafaela, libro que se ha dado en tantos colegios y en tantas generaciones. Bienvenida Mariana Furias de Rosario. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz y todavía no estoy llorando, pero en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Y hace cuánto que no venías acá a Rosario? Y hacía como 5 años, pero venir en este marco, con esta invitación, cuando toda la vida había soñado ser escritora, es muy conmovedor, es muy emocionante, todo el viaje llorando, venía. Bueno, y hoy vamos a tenerla a ella también en su versión escritora, claramente, pero también en tu versión lectora. Así que vamos a hablar de todo un poco. Vamos a arrancar con la primera pregunta que nos puede llevar a cualquier lado. Me estás mirando a mí, me da miedo. Porque tendemos, este team tiende a irse mucho, pero siempre muy bien igual. Sí, por ahí tiramos una cosa polémica, pero todos nos dedicamos a la literatura de alguna u otra manera, pero todas pasamos por lo que es la literatura juvenil, un género que antes la verdad no teníamos tanto, pero ahora ya sí tenemos un montón, creo que es de los que más venden actualmente.
¿Qué piensan de que tengamos tantas ramas dentro del género y que se hablen temas que antes consideramos tabú y que bueno, ahora tengan también representación cultural, diversidad? Bueno, sí, sí a todo. Es muy impactante. Yo a lo mejor no soy tan juvenil, chicos, no vamos a estar tirando DNI, pero es una cosa de que cuando yo era más chica, preadolescente, adolescente, este boom de literatura juvenil no existía. Yo no tenía acceso a esto. Yo tenía acceso a la biblioteca de mis viejos. Mi viejo leía Policial Negro. En los policiales negros de la colección del Séptimo Círculo no tenía representación LGBT, pero temas de salud mental, temas de cuerpos hegemónicos, bullying. Tenías uno que se había muerto en un callejón sucio de Nueva York y andaba a agarrar al culpable. Y ahí eran 80 libros iguales. Todos, viste, el detective blanco de clase media. Y cuando conozco esta literatura juvenil fue como, che, ¿para qué? ¿Qué es esto? Hay libros con protagonistas como yo, hay libros con protagonistas mujeres, para empezar, con protagonistas queer, con protagonistas latinos, ponele, ¿no? Que tenés esas cositas, esos detallitos que a lo mejor acá llegan, a lo mejor los protagonistas latinos de Estados Unidos, ¿no? Con cierta representación y cierta bajada de línea que a lo mejor el de Buenos Aires no lo tenés, a menos que leas autores nacionales, que igual hay un montón, léanlos, pero era como, hay gente como yo en las páginas de este libro, nunca jamás me había pasado. Y es maravilloso, es hermoso que puedas ir hoy a una librería cualquiera, en cualquier lugar del país, y vas a encontrar un libro en el que estás vos, o lo que fuiste vos en tu adolescencia. Y que todos... Algo que me pasa muchísimo es decir, ¿dónde estaban estos libros cuando los necesitaba yo? ¿Dónde estaban estos libros cuando yo tenía 13, cuando yo tenía 15, cuando yo tenía 17? Y después paro y digo, bueno, no importa, están ahora. Y los chicos que hoy los necesitan, los tienen. Y no solo en la literatura, asumo que todos vimos la segunda temporada de Heartstopper, no vamos a hacer spoilers igual, pero me pasaba mirando Heartstopper ahora, ayer, que era como, che, qué locura que vos prendés la tele, abrís Netflix y lo primero que te salta recomendado es Heartstopper y es como, hay representación de todo tipo en Heartstopper. O sea, eso no estaba en la tele cuando yo tenía 15. Es maravilloso. Pasen ustedes, porque si no que me quedo hablando ya la hora entera. Yo en mi caso, cuando empecé a leer más intensamente, ya había literatura juvenil. Pero yo hice un salto de lo infantil a no leer nada a encontrar juvenil, porque era infantil y de golpe yo estaba en la adolescencia y los libros que me ofrecían no tenían nada que ver con mi edad, nada que ver con lo que me estaba pasando, nada que ver con lo que yo estaba sintiendo. Entonces, cuando me encontré finalmente con libros que eran más afines a mi edad, yo ya estaba terminando la adolescencia. Y estuvo buenísimo, pero hubiese estado buenísimo tenerlos en ese momento. Entonces, que ahora hayan, como dijo Bel, es un gran sí. Porque hoy en día se puede salvar una vida de esta manera. Es el no estoy sola, no estoy solo, no estoy sola. Es hay alguien que puede entender lo que yo estoy pasando. Y eso es enorme. Bueno, yo puedo decir que justo estábamos en el micro para acá. Ya estábamos justamente hablando un poco de esto, ¿no? Y una de las cosas que me puse a pensar un poco también, y se lo contaba a las chicas, es nuestros padres, igual que nosotros, nuestros abuelos, iban al colegio y los libros de texto de literatura, tal cual, que tenían que leer obligatorio sí o sí, eran Shakespeare, todos libros que de repente a nosotros cuando nos los dan son aburridos. Y jóvenes, encima nos dan jóvenes. Y de repente es cuando empiezan, ay, pero ¿por qué a los jóvenes no les gusta leer? No nos gusta leer lo que vos querés que lea. ¿Cómo te explico que esas narrativas que eran problemáticas de jóvenes de esa época no se adaptan a las problemáticas de los jóvenes que estamos hoy en día en el planeta Tierra? Entonces, que de repente la gente mayor, porque realmente está mayor, empieza a criticar, entre comillas, a la literatura juvenil, en realidad no entendió nada. Y el famoso comentario de eso no es un libro, agarró un clásico. Bueno, señor. Bueno.
todo bien, con el plástico yo lo leo, pero no nos cerremos todo, ¿viste? Tenemos que ampliar un poquito más los horizontes. Encima la gente que suele decir, agarrar un libro, no agarró lo que yo estoy leyendo para decirme no lo leas. A mí me siguen diciendo 30 años y todavía lees. Sí, lo disfruto, no leo para hacer un análisis del estado del planeta, leo por disfrute. ¿Vos? ¿Cómo lo viste? Bueno, a mí, si a ustedes les pasaba eso, yo que soy mucho mayor, imagínense, también tuve un momento de leer mucho de chica y en la adolescencia andar como perdida. Probablemente ahora caigo escuchándote a que fue eso lo que me pasó, ¿no? Que no... Después empecé a escribir las cosas que me hubiera gustado leer, tal vez, ¿no? Pero pasó eso. Si a ustedes les pasaba esto, lo mío fue muchísimo peor. No había... Después me preguntan también, ¿por qué escribís tanto de mujeres? Porque cuando yo claro, cuando yo era chica, tal vez no eran tantas las historias donde las chicas eran las protagonistas. Y cambió todo, cambió el mundo, cambiaron las preguntas. O sea, cuando se publicó Rafaela, por ejemplo, me preguntaban todo el tiempo, ¿y por qué Rafaela no adelgaza? Esa es la pregunta. En los colegios era esa la pregunta. Claro, era como, así se solucionaba todo, ¿entendés? Hoy nadie me pregunta eso, pero hoy ¿qué me dice? Por ahí en un colegio una chica me dice, y a mí me da miedo caminar por la calle, cosas que antes no se hablaba. O sea, cambió todo y ahora podemos decir todo lo que antes no decíamos. Y sobre todo escucho mucho eso en la escuela, ¿no? Los comentarios gordofóbicos que antes se decían como con risa y burla y hoy se exponen a ver si vamos aprendiendo a comunicarnos y a tratarnos de otra manera. O sea, pero lo mismo que me quedo sorprendida de esto, de decir, claro, por ahí por eso yo no leí un montón de tiempo, que anduve como perdida, porque claro, exacto, lo que había en casa no, lo de chica por ahí ya no, y estabas ahí bollando. Y después terminé escribiendo lo que tal vez tenía ganas de haber encontrado, qué sé yo, tal vez. ¿Qué escribiste? O sea, Y además, sobre lo que decías recién del tema de incorporar y todo, y respondiendo a la parte de la pregunta que hablabas del tema del tabú, es que el hecho de que estén los libros significa que en la sociedad también de alguna manera se está hablando. Entonces significa que existe. Y que no es una rareza o algo que está mal cuando hay algo que ocurre en alguien. Porque no hay más natural que el ser humano. Bueno, sí lo hay, pero la naturaleza también no, pero entiendes lo que voy. O sea, cualquier cosa que sintamos, cualquier cosa que nos pase es parte de la naturaleza y es parte de lo que es y cómo funciona nuestro organismo o nuestra mente. Entonces, negar que hay ciertas cosas que existen solo genera malestar en quienes las viven. Entonces, traerlas a los libros significa que también se están hablando en la sociedad. Y eso es un montón. Repito. Digo, es un montón todo el tiempo. Porque recién dije. Es un montón. Es un montón. Y sí, a montón. Retomando también el tema del tabú y de la identificación. Yo creo que la identificación es súper importante. Es como, no teníamos que leer, no habían protagonistas mujeres, no había protagonistas jóvenes, no había protagonistas queer. Era como, esta gente no me está diciendo nada. Y de pronto encontrarte vos en la literatura juvenil, por más de que cuando yo la agarré ya estaba un poco más grande que los protagonistas que leía, era, esta persona está pasando, este personaje está pasando por lo mismo que yo pasé, está sintiendo lo mismo que yo sentí. Y esta identificación con el personaje, yo creo que también viene un poco por el tema de que los jóvenes consumen de otra forma también. Uno piensa en la lectura y hasta hace unos años la lectura era la actividad solitaria, el sillón y la lámpara y el silencio. Y ahora nosotros estamos leyendo y lo primero que hacemos es, no, espera, porque mira esta frase y la foto y la historia de Instagram. Y che, vos lo leíste y a vos qué te pareció. Y yo, pero viste esta parte, viste esta representación y viste este personaje y qué te pareció lo de Isaac con el libro. Entonces es como, hay una... Sí. Sí, las etiquetas o no las etiquetas. Entonces también creo que está esa cosa de identificación y de compartir y de que el joven hoy no le tiene miedo a nada y habla de todo, y la literatura juvenil se anima a hablar de absolutamente todo. Sí y no en una cosa nada más. No, el tema de... Dice que no a las etiquetas. No, te quería decir como que sí que los jóvenes hablan de todo,
todavía, lamentablemente, hay muchos adultos a los que les cuesta este tema y que son los que a veces permiten el acceso a todo esto, ¿no? Entonces, me pasó por ahí con Constelación de Nado, que es una novela que no se publicó en el 2020, que en algún momento me cuestionaron bajarle el tono a la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque es una historia, un romance entre chicas. Nunca me hubieran pedido que bajara el tono si era un romance entre un chico y una chica. O sea, y eso para mí fue, no pienso bajarle el tono, lo voy a dejar así, no lo quieren publicar, no lo publiquen. O sea, fue plantarme de esa manera, porque creo que los adolescentes viven cosas que por ahí todavía la gente más grande se resiste, ¿viste? Entonces es como que el tabú todavía está para algunas cosas. Si Rafaela y Simón se matan a besos, todo bien, no pasa nada. Ahora, si Cala y Azul se matan a besos, bajar el tono un poquito. Totalmente de acuerdo, pero por eso digo que los jóvenes se van van con todo y van en contra del status quo, y por eso vamos a la literatura juvenil, porque la literatura de adultos, y acá uso comillas y lo digo por las dudas, es como que sigue estando bastante estancado. Y la representación que yo leo mucho, no sé, Stephen King, qué sé yo, por decir algo, y como que no vayas a pedir la representación de Stephen King. Si quiero leer representación, no voy a leer Stephen King, voy a leer otra cosa. Y bien también de la mano de lo que decía Cami, de cómo nos dicen, estás leyendo eso, lee literatura de verdad, agarrá un clásico. Es como que los adultos todavía tienen estos prejuicios, pero creo que también es un poco este tema, y de acá podemos salir a hablar un montón de, no sé, de ESI, y de por qué los adultos se oponen a la ESI, y cómo los chicos no, los chicos la piden. ¿Puedo cerrar con un paréntesis que les voy a contar una anécdota? Nos va a costar un montón hablar de todo esto, ¿no? Nos está costando un montón. Tienen piedra libre ustedes. Bueno, De última, que nos despida. No me importa. En México, en la escuela en donde yo estaba, era una escuela enorme, tipo yankee, en donde de repente teníamos la biblioteca de secundario, la biblioteca de la primaria, y mami, si me estás viendo, te voy a quemar ahora. La cuestión es de que mi mamá era la profesora de literatura, porque ella es argentina y no le dejaban dar clases en grado. Entonces era como el taller de literatura de mi mamá. Y a mi mamá llegaba Alfaguara, llegaban un montón de libros, pero especialmente Alfaguara, y le daban Barco de Vapor, bueno, 20.000 libros para leer, ¿no? Y había veces en las que mi mamá no llegaba. Y me decía, Aye, ¿qué te parece este libro para tu generación? Ya que mi mamá tuviera la apertura de decir, che, ¿qué te parece? Era mucho. Aparte había libros que yo decía, bueno, en la parte de atrás, ustedes si han visto los de Alfaguara o de Barco de Vapor, vienen de 12 a 14 años o cosas así. Y cuando uno agarraba y los leía, en realidad no eran para 12. Y mi mamá creía mucho en mi criterio, escuchaba lo que yo decía y agarraba y me decía, a ver, yo no me voy a olvidar de uno que se llamaba algo como el cinturón de algo. Estoy viendo la portada, había una daga, era sobre la cultura musulmana. El libro era muy explicativo, con gore sobre la circuncisión. Terrible, para 12 años, terrible. Y yo tipo, más, si lo querés dar, dalo, pero se te van a ir todos encima, le decía. Y mi mamá, viste, abordaba de una forma la literatura que hoy en día incluso me llena de orgullo cuando de repente hablo con mis amigos de México. Y la Miss Susi, en vez de preguntarme, che, ¿cómo estás, Ashley? ¿Todo bien? ¿Todo? No, la Miss Susi. Bueno, sí, mi mamá está bien. No, mándale saludos a la Miss Susi. Y bueno, pero si hubiera más adultos así, en ese sentido, que le dan chance a los jóvenes de expresarse y todo lo demás, yo creo que no existirían pero la literatura juvenil no son clásicos. O sea, y realmente le agradezco a mi mamá eso. El sacarse los chips, ¿no? Porque vienen con tantas cosas de generaciones pasadas
y que bueno, muchas veces, incluidas nosotras, o sea, crecimos escuchando eso, entendiendo eso, y un poco el de construirse viene de la mano también, bueno, en mi caso vino de la mano de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, y también de la mano de Mariana, porque justo lo que decías vos, de encontrar representación en algún lugar, cómo te cambia la cabeza. O sea, yo toda la vida fui gorda, hoy por hoy soy modelo plus size, o sea, fíjense el camino enorme que llega a pasar. Pero yo cuando tenía, no sé cuánto tenía, 11, 12 años, era una cosa, yo no quería ir a la escuela por la cantidad de bullying que tenía. Y no sabía cómo decirlo, ni cómo gestionarlo. Y también, viste, por ahí a veces la familia viene con chips y comentarios y demás. Y de repente me obligan a leer un libro. Y yo dije, oh, otra más, no. Y era el libro de Mariana. Y lo empecé y conocí a Rafaela. Y dije, por ella está contando las mismas inseguridades que tengo yo. Tiene mi cuerpo, le pasan las mismas cosas en la escuela. Le gusta un chico y le da vergüenza decir que le gusta a ese chico y acercarse a él y decirle, hey, me pasan cosas como vos, porque a ella pensaba, pero no me va a querer nadie porque soy gorda. Y era el mismo tratamiento que tenía yo. Y de repente llega Rafaela, pero es importante que yo, bueno, la hacía referencia, vos no te das una idea de tantas generaciones. Yo tengo 29 años y haciendo prensa para acá, salí en un medio de Santa Fe y durante los 40 minutos que duró la entrevista era todo Mariana Furiase, Mariana Furiase. Le están dando los libros Rafaela ahora en la escuela. Mi hija de 8 años lo está leyendo y lo ama. Y vos decís, rompiste generaciones y nos viste en una época donde no había algo con que sentirnos acompañados. Y eso es increíble y ojalá, yo creo que abriste el camino para tantos autores y para tantas generaciones. Ojalá que podamos seguir teniendo más historias así. Y bueno, todavía no leí el nuevo libro, que lo tenemos acá, pero seguramente lo amé porque tiene una manera de escribir que es tan sensible, tan humana, tan cercana, que creo que para todas las edades es un libro que marca. Y bueno, gracias por darnos una historia tan linda. Y perdón por el llanto. Soy de Piscis, como Justin. No, pero es que lo que dice Cami es real. Vos tenés una forma de escribir que llega, es atemporal, acultural, porque en mi caso yo leía tu libro y me transportaba a Yelén de 9 años que le decían, ah, sos tan bonita de cara, si bajaras un poquito más de peso, tendrías a todos comiendo en la palma de tu mano. No, que todos, tenía 9 años, ¿no? Pero sí, es algo, coincido ahí mucho y hay pocos autores y realmente... No, yo te digo la verdad, el agradecimiento que tengo a estas evoluciones, porque realmente tuve evoluciones muy lindas a lo largo de estos 20 años de Rafaela, que son 20 años, ella tiene 29 y yo tengo 47, o sea, un montón. Me cuenta que salió ayer. O sea, Porque ya dijiste 20 años y dije, para. No sé cuánto. ya tenemos nosotros para... y me habían hecho evoluciones de, bueno, empecé a leer tu libro y no podía parar de leer, o a partir de leer tu libro me empezó a gustar la lectura, cosas hermosas. Pero me mandó un audio, Cami, diciéndome, yo era gorda, en ese momento lo leí, y era la primera vez que veía una gorda protagonista y entendí que las gordas también eran protagonistas, y para mí fue como, listo, es todo, o sea, porque ¿qué le enseñaron? ¿Qué nos enseñaron a las gordas? A que éramos espectadoras.
siempre éramos espectadoras de todo lo que íbamos a vivir si un día acatábamos todos los mandatos y adelgazábamos. Y ahí sí íbamos a ser felices, nos íbamos a poner la ropa que queríamos, íbamos a poder amar y ser amadas, porque se postergaba, se postergaba el disfrute y el deseo, tampoco podías desear. El deseo y el disfrute son fundamentales y eran dos cosas que no podías, No, ni hablar. Vos imaginate que, bueno, le iba a preguntar después, pero va a ir cambiando. Recién ahora estamos notando que, bueno, nosotras leemos niveles desquiciantes, leemos mucho. No leemos como personas normales, la verdad. Pero recién ahora estoy, por ejemplo, empezando a notar que hay diversidad en cuanto a literatura erótica, por ejemplo. Y yo dije, o sea, desde que leí tu libro, que no leí una protagonista gorda, en una historia más allá, porque yo creo que va más allá de una historia de amor tu libro. O sea, porque tocas una gran cantidad de temas y para mí es de superación y autoconocimiento. Pero el hecho de decir, es el amor con ella misma, creo. Sí, O sea, es amor, es encuentro con ella, o sea. En los dos libros. Exacto, sí, obvio. Porque yo me enteré de Intermitente Rafaela cuando Mati me lo mandó, que lo tenemos por acá. Y a mí se me rompió la cabeza y dije, ¿cómo que sale una segunda parte de Rafaela? Y es difícil a veces. Después te iba a preguntar también eso, pero pregunto. Claro. El hecho de sacar un libro, un segundo libro, así que la segunda parte esté tan buena como la primera. O sea, sin embargo, yo creo que en ese libro retrucaste todavía más y nos mostraste una Rafaela con otra cabeza completamente. Obviamente sigue aprendiendo y demás, pero qué importante es que vos la hiciste crecer en edad y en pensamiento, y eso está muy bueno también. Pero es muy difícil encontrar libros así, como decís vos, representación del deseo, del erotismo. O sea, todo eso estaba, el deseo No estaba. y el disfrute para una persona que no digamos solamente gorda, que no estaba dentro del mandato hegemónico de belleza, tenías que, se postergaba eso, o sea. Todas rubias, de ojos celestes, 2 metros. Convengamos que el libro que tiene película es la designada ultra fea. Las que no estamos en el canon de belleza somos las amigas. Nunca somos las protagonistas, ¿no? Somos las amigas de la protagonista. Las queer somos las amigas. Las queer, las negras, las discapacitadas. No sé si se dice así, corregime porque me puedo ir por cualquier lado. Pero la persona con discapacidad. Pero eso es lo que dice the designated ugly friend. O sea, eso. O sea, Nada fea, gorda amiga sería. Un horror. sí, Cuando no somos- ves nunca nada. somos protagonistas. O somos los primeros en morir en una película de terror. O sea, no se te ocurra ser queer y negro en una película de terror como los 5 minutos. Lo que justo hoy hablábamos, el tema de Floricienta tenía un personaje que era la gorda. Le hacían bullying por tener un cuerpo que era igual al cuerpo que tenía yo en mi adolescencia. Ellos no saben qué es Floricienta. No, ahora está volviendo Floricienta, está volviendo Floricienta ahora. ¿Por qué? Está retomando. Igual yo preferiría que no sepamos lo que es Floricienta. No, bueno, pero había novelas medio que no en ese momento. Patito Feo era otra, que la verdad que no lograba el objetivo de Patito Feo. El objetivo era, y terminaba idealizando a... Pero bueno, esta chica de Floricienta ha salido un montón de veces en notas y todo, a decir que la pasaba mal en su vida cotidiana por un personaje al que representaba y la sociedad entera la etiquetó de determinada forma. Y lo que pasó con esta chica se replicó en cada casa, en cada colegio, en cada lugar. Es terrible. Por eso necesitamos protagonistas como Rafaela. Bueno, lo vamos a tener que llevar a la pantalla. ¿Sí? Sí, yo, o sea, no quería decirlo así, pero ya estamos acá. Permiso. ¿Quieren que siga con la entrevista? ¿Qué libros creen que marcaron un antes y un después, hablando de diversidad en la literatura juvenil y por qué? Que ustedes recuerden, o sea, así como yo ya hablé, así que arréglense ahora. No pueden repetir, Rafaela. No pueden. Bueno, yo tengo que mencionar el que me cambió la vida a mí, porque yo venía de leer, bueno, El Séptimo Círculo y todas estas cosas, y
pasaba por las librerías de saldos y usados de calle Corrientes allá en Buenos Aires. Y era como, bueno, pues tengo 100 pesos, me voy a fijar en el estante de los libros de 100 pesos cuál es el más grande para tener mucho para leer por poca plata. Esa era mi mentalidad para comprarme libros, chicos, estaba mal. Tenía un trabajo de media jornada. Exactamente, a ver, con 100 pesos cuál es el que más días me va a durar. Pero en un momento estaba así que no encontraba nada y pasando, yendo hacia la otra librería de saldos, paso por una cadena de librerías y veo en la mesa de novedades, ahí bien puesto en el centro, ni bien, o sea, ni siquiera tenías que entrar porque pasabas por la puerta y lo veías, una portada celeste. Uy, ya, nos están echando ya. No. Vamos a una pregunta 2, 10 minutos. Apuro. Estamos por la 1. Estamos pregunta 1. Una portada celeste con el título que decía 2 chicos besándose y en la portada 2 chicos besándose. Y para mí fue, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo que hay un libro que se llama 2 chicos besándose y se trata de 2 chicos besándose y tiene en la portada 2 chicos besándose? ¿Hay protagonistas gays o no heteros? Y yo decía, ¿sabes qué? Hoy voy a tener que gastar un poquito más. Y saqué y me lo compré. Y fue como me lo devoré. Y es un libro hermoso de David Levitan que no solo habla de 2 chicos besándose, es sobre identidad de género, es sobre libertad sexual, sobre orientación, sobre información. Tiene un punto de vista de narración de las generaciones pasadas que han muerto por SIDA y es como un librazo de la hostia que me hizo conocer además la literatura juvenil porque yo venía de leer otras cosas y ese libro fue como, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es este editorial? ¿Qué es este autor? ¿Qué es este género? ¿Qué es? ¿Cómo que hay? ¿Cómo esto existe? Y yo no sabía. Y eso me abrió la puerta a lo que fue literatura juvenil y de ahí empecé a leer todo lo que empezaron a sacar y ahora estoy acá. Igual, para mí fueron los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, porque era la primera vez que leía a una protagonista mujer. En realidad, sí, no, porque había otra que era Igraí la Valiente, que no tuvo un boom como los Juegos del Hambre. Es una historia muy corta de Cornelia Funk, la autora de... siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo? Y ponele que no tenía tanta llegada como a lo mejor los Juegos del Hambre. Y de repente encontrar a Katniss que daba todo por su familia. O sea, yo siempre fui muy fan de Harry Potter y de repente decir, una mujer puede ser protagonista, es muy fuerte. Y yo de grande empecé a analizar un poco más los Juegos del Hambre y dije, también hay una representación mala sobre lo que es la discapacidad. Y dije, ¿por qué me sentía tan identificada con Katniss en ese momento? Yo tengo hipoacusia. Katniss en un momento del libro pierde la audición y no se la retrata realmente como pasa cuando uno pierde la audición. Y ahí me cayó la ficha. Ese fue el libro que fue detonante para mí de decir, hay algo que a lo mejor no está bien, intentaba hacer bien, pero no estuvo bien. Y fue ahí. No me lo hubiese imaginado. ¿Vos, Tom? Bueno, en mi caso es uno que yo suelo mencionar muchísimo en mi cuenta, que es las ventajas de ser invisible. Yo cuando encontré ese libro me di cuenta que mi manera de ser no era manera de ser, sino que yo había estado deprimida toda la vida y pude pedir ayuda. Para mí yo era una persona que simplemente era bajonera y lloraba mucho y todo era terrible y fuera mi manera de percibir el mundo era negativa y no, yo estaba re deprimida y me hizo pedir ayuda y me mostró también que no hay una manera de ser. Yo soy muy efusiva y los personajes femeninos que yo veía en la tele o en los libros son más silenciosas, intolerantes, curiosas, tienen determinados cuerpos, tienen determinados pelos que nunca es el mío. Y la verdad que me encontré con un grupo de amigos que abarcaban diversidad en todos los aspectos que me podían ocurrir en ese momento. Podían ser un grupo teniendo gustos distintos, personalidades completamente distintas, maneras de ser completamente distintas. Y fue como... Y me cambió. Y hasta el día de hoy, que no sé cuántos años después, más de 15 seguro, lo sigo defendiendo. ¿Tenés algún libro con diversidad que te haya impactado? Y ya les dije. No, en el sentido de que tal vez
Si a ustedes les costó, yo Claro. que soy mucho más grande, no, en ningún momento libros así que tuviera que ver con la diversidad y que recuerde así, no. Bueno, pero por suerte estás vos para escribirlos ahora. y mucha más gente, por Hay suerte. mucha más gente. Bueno, no puedo creer que nos queden todavía 8 preguntas y no tengamos tiempo. Pero, Otra gente. pero no solamente que están todas invitadas nuevamente el año que viene, por supuesto, pero vamos a tratar de armar algo en video y dejárselos grabados, o en algún momento vamos a tratar de avanzar con esta charla, porque yo creo que está muy bueno este panel y que estaría copado que hagamos algo más porque nos quedaron Yo les inmensa decía, cantidad de a lo temas. mejor vivos, si la gente se copa, Sí. vivos, charlando sobre esto, porque a Recién. ver, ¿cuántos son? Llega hasta allá atrás, o sea, ahí Bien, vamos a repetir las redes sociales de cada una, síganos y cualquier cosa, estén atentos porque lo vamos a hacer porque realmente tenemos un montón de temas que tocar todavía. Pero bueno, esto es así, nos enganchamos mucho, lloriqueamos todo y nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todas por venir, a todos ustedes también por venir acá a la charla. Vamos a repetir las redes sociales por las dudas. Bel.ladepelorosa, Unicornio Literario OK, Bookmila y @Mariana Furiase, claro que sí. A la brevedad prometemos, vamos a avanzar con esto. Muchas gracias a todos. Y quédense que ahora en unos minutitos avanzamos también. Vamos a hacer. ¿Cuántos el primero que levante la mano se lleva el libro? ahora no puedo leer la versión literatura. ¿Cuántos años hace que se escribió Rafaela? 29. No, levantó primero 20. No, 20 no. Bueno, 20. Se lo llevó. Quédense tranquilos que tenemos 4 más todavía. Sí, esa tenemos la iglesia. Muchas gracias. Claro. ¿Para qué? Vamos a vayan poniéndose que de última les. Vamos acá. Perdón. No hay problema. Perdón que se lo fue. A todos. Nosotros trabajamos en el primero y organizamos el segundo y están reenganchados y se vinieron los papás y los vecinos de los papás.
Bueno, dale, un millón de gracias. Gracias. ¿Querés sentarte por acá?